Cuando mataban mujeres en Guatemala, guardé silencio y no protesté, porque a mí no me afectaba. Cuando mataron una de las mías, era demasiado tarde para guardar silencio y protestar. Claudina Isabel era una estudiante de Derecho cuya vida fue brutalmente arrebatada por el hecho de ser mujer y porque el Estado de Guatemala no cumplió con su deber de protegerla. En la noche del 12 de agosto de 2005, luego de estar en una fiesta compartiendo con amigos, Claudina Isabel desapareció cuando se dirigía a su casa. Luego de intentos desesperados de su familia por encontrarla y la negación de las autoridades policiales que se negaron incluso a recibir formalmente la denuncia por su desaparición por no haber transcurrido 24 horas, el cuerpo sin vida de Claudina Isabel apareció en la madrugada del 13 de agosto de 2005 con un disparo en la frente y señales de haber sido agredida sexualmente. Desde las principales diligencias de investigación, como el levantamiento de la escena del crimen y la necropsia, el esclarecimiento del asesinato de Claudina Isabel estuvo condenada al fracaso por la negligencia con que actuaron las autoridades. Dentro de este caso, se observa una serie de deficiencias en su respuesta, que en conjunto crearon un ciclo de impunidad de violencia contra la mujer. Luego de que en 2 oportunidades pusieran de conocimiento a las autoridades los padres de Claudina Velázquez la situación específica de su desaparición. Los policías indicaron que seguían patrullando, lo cual en su opinión significa que sí estaban buscando. Sin embargo, se hace notar que no consta en el expediente ninguna prueba como el registro de bitácoras policiales que indique esto como parte de los hechos. Según el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, las autoridades no actuaron con la debida diligencia requerida en casos de violencia motivada en el género de la víctima. En particular, 1. Se rompió la cadena de custodia respecto a evidencias encontradas. 2. No se preservó la ropa de la víctima. 3. No se realizó un análisis integral del cuerpo para recolectar evidencia y determinar el origen de la totalidad de las heridas, o heridas de violencia sexual en particular. 4. No se realizó oportunamente algunas diligencias como la toma de huellas dactilares que se realizó ya cuando la familia estaba velando a la víctima. Además, el caso de Claudina representa la situación de discriminación estructural subyacente por parte de los operadores de justicia, mediante la asignación de estereotipos, como lo indicó su padre. Mi hija fue estigmatizada, se prejuzgó a la víctima por la forma de vestir y el lugar del crimen. En sus palabras, se pensó que el delito no valía la pena investigar por el lugar donde apareció, porque usaba una gargantilla, calzaba sandalias y traía un anillo en el ombligo que era demasiado grande, lo cual llevó a considerar que era una trabajadora sexual o una cualquiera. María Isabel Vélez y Claudina Velázquez fueron víctimas de asesinato y violencia sexual. Sus muertes dieron origen a un nuevo sistema que consiste en la búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas, el cual se conoce como Alerta Isabel Claudina. En el presente caso se pueden observar una serie de malas decisiones tomadas, empezando por la Policía Nacional Civil, que se negó a tomar la denuncia debido a que no habían pasado 24 horas de desaparición de la víctima, asimismo lo que es la alteración y la contaminación de la escena del crimen, y como el desprestigio de la víctima, realizando comentarios sexistas sobre su asesinato y sobre su causa. Una de las consecuencias más relevantes fue que el Estado de Guatemala fue juzgado por sus malas acciones durante el proceso de investigación de la muerte de esta persona. También se tuvo que esperar 20 años para que realmente se hiciera justicia, y derivado al mal procedimiento que se realizó por las instituciones guatemaltecas, fue indemnizada con $3 millones. Esto se dividió para las familias involucradas. En el presente caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó y concluyó que el Estado de Guatemala violó el artículo 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en perjuicio de Jorge Rolando Velázquez Durán, Elsa Claudina Pais Vidal de Velázquez y Pablo Andrés Velázquez Pais en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Finalmente, la comisión resalta que el caso de Claudina y de Isabel Vélez Franco refleja una situación de deficiencias en el apartado de justicia guatemalteco,
relacionado con la falta de adopción de medidas para prevenir e investigar de manera adecuada y certera los actos de violencia contra la mujer. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a la Corte que determine las medidas contundentes para evitar que este caso quede en la impunidad, debido a que ya han transcurrido 10 años desde que se sucedió, así como aquellas medidas que en seguimiento a lo que ya decidió en la sentencia del presente caso, considera pertinente que se debe evitar que se vuelva a repetir en casos futuros, sentenciando al Estado de Guatemala a darle una remuneración económica a las familias, así como la obligatoriedad de activar protocolos para la búsqueda y determinación de personas desaparecidas. Realizamos una entrevista al licenciado Alejandro Chang, quien actualmente es el subdirector general del Sistema Penitenciario de Guatemala. Grabamos un video con él, sin embargo, por problemas de audio no podemos presentarlo aquí. Aún así, les traemos una recopilación de los puntos más importantes que él nos señaló. Uno de estos fue el tema del machismo y su efecto en la toma de decisiones. Él señala que en los últimos 10 años, desde que él ha estado dentro de las instituciones de justicia, ha habido una mejora, pero que ha sido lenta, pero aún así señala que es un avance. Pues poco a poco, con capacitaciones y educación, se han ido cambiando ideas dentro de la ciudad de Guatemala, pero señala que aún el reto más grande es dentro del resto de departamentos del país. Señala que no es lo mismo educar a un policía o a un auxiliar fiscal o a un fiscal aquí en la ciudad de Guatemala que es educar a uno en el departamento de Quiché o en el departamento de Jutiapa. Asimismo nos mencionó la importancia de la ética profesional. Él como exlandivariano sabe la importancia de este curso y sabe la importancia de llevar la ética profesional dentro del desarrollo de las labores, y mencionó y de hecho nos recalcó que es muy importante tener una ética como tal y una moral muy fuerte. Sin embargo, él señaló que no puede haber una interrupción o un cruce de ideas entre la ética personal y la ética laboral, a manera que no se debe interrumpir el desarrollo de las labores de justicia o incluso el desarrollo de los procesos judiciales. Reunir las pruebas. Lo que pude hacer es denunciarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo dije, no me van a poner atención. Hasta el día de hoy me han apoyado. Enviaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió la primera sentencia por femicidio por mi hija. Pero mi hija, si la hubieran buscado desde el comienzo, estuviera viva. Si hubieran buscado Clarina, ella estuviera viva.